El último suspiro del rey. El grito resonó entre las frías piedras del castillo de Berkeley en la madrugada del 21 de septiembre de 1327. No fue un grito cualquiera, fue el último estertor de agonía de un hombre que había sido rey de Inglaterra, reducido ahora a un cuerpo destrozado y humillado, sus entrañas perforadas por hierro candente. Eduardo II murió como pocos hombres han muerto en la historia, en una tortura calculada, silenciosa y absolutamente brutal. Pero para comprender la salvajada de esos momentos finales, hay que retroceder en el tiempo y observar cómo un príncipe dorado se convirtió en uno de los monarcas más despreciados de su siglo. Eduardo de Caernarvon nació en 1284 bajo las más altas expectativas. Hijo de Eduardo I, el martillo de los escoceses, heredó no solo un trono, sino un imperio en expansión y una reputación de hierro forjada por las conquistas paternas. Al ser coronado rey en 1307, a sus 23 años, Eduardo II poseía todo lo que un soberano medieval podía desear. Una imponente estatura, cabellos dorados que reflejaban la luz de las antorchas en los grandes salones, una voz profunda que resonaba autoridad, y brazos fuertes moldeados por los entrenamientos con espada y lanza. Sus ojos azules brillaban con la confianza natural de quien nace para gobernar, y su risa retumbaba por los corredores de Westminster como música celestial. Era en todos los aspectos físicos la personificación del rey ideal. Pero tras la fachada dorada ya se manifestaban señales inquietantes. Eduardo demostraba una pasión casi obsesiva por actividades consideradas impropias para un rey: carpintería, construcción de barcos, jardinería y actividades manuales que lo colocaban codo con sirvientes y artesanos. Más inquietante aún era su tendencia a formar lazos emocionales intensos con hombres de origen humilde, elevándolos a posiciones de poder que causaban escándalo entre la nobleza. El primero y más notable de estos favoritos fue Piers Gaveston, un caballero gascón de notable belleza y encanto irresistible, que se convertiría tanto en la obsesión como en la perdición del joven rey. La relación entre Eduardo y Piers trascendía los límites de la amistad medieval convencional. Testigos de la corte describían cómo el rey se iluminaba en presencia del gascón, cómo sus ojos lo seguían por todos los salones, cómo sus manos temblaban imperceptiblemente cuando Gaveston se acercaba. En cartas preservadas en los archivos reales, Eduardo se refería a Piers como «mi querido hermano», pero el tono íntimo y apasionado de las misivas sugería vínculos mucho más profundos. El cronista contemporáneo Geoffrey Baker escribió que «el rey amaba a Piers como un hombre ama a una mujer», una observación que resonaría a través de los siglos como evidencia de una pasión que desafiaba las convenciones de su época. Cuando Eduardo I murió en 1307, una de sus últimas órdenes fue el destierro perpetuo de Gaveston de Inglaterra. Eduardo II, sin embargo, apenas había sido coronado cuando revocó el decreto paterno y trajo a su favorito de vuelta, concediéndole el título de conde de Cornuallas y riquezas inmensas. La decisión provocó una furia inmediata entre los varones ingleses, que veían en la elevación de Gaveston no solo una afrenta a la jerarquía social, sino una amenaza directa a su propio poder e influencia. El joven gascón, a su vez, demostraba un desprecio abierto por la nobleza inglesa, inventando apodos crueles para los grandes señores. Tomás de Lancaster era llamado el actor, mientras que Guy de Warwick recibía el epíteto de el perro negro de Arden. La tensión explotó en 1311, cuando los varones forzaron a Eduardo a aceptar las ordenanzas, un documento que limitaba drásticamente el poder real y exigían nuevamente el destierro de Gaveston. El rey cedió, pero solo superficialmente. En pocos meses Piers estaba de vuelta, y esta vez los varones decidieron que las palabras no serían suficientes. En 1312, una coalición liderada por Tomás de Lancaster capturó a Gaveston y lo ejecutó en Blacklow Hill, decapitándolo sin juicio ni ceremonia.
Cuando la noticia llegó a Eduardo, testigos relataron que el rey se derrumbó por completo. Sus piernas cedieron, sus manos temblaban descontroladamente, y por días permaneció en sus aposentos, negándose a comer o recibir visitantes, murmurando el nombre de Pierce como una oración desesperada. La muerte de Gaveston marcó el inicio de una transformación física y emocional devastadora en Eduardo II. El hombre dorado y confiado de los primeros años de reinado comenzó a desintegrarse lentamente. Sus mejillas, antes rosadas por la salud y la juventud, se volvieron pálidas y hundidas. Sus cabellos perdieron el brillo dorado, adquiriendo tonos opacos y quebradizos. Sus ojos, antes brillantes con autoridad real, pasaron a reflejar una melancolía profunda y una paranoia creciente. El rey comenzó a comer compulsivamente en momentos de mayor ansiedad, alternando con periodos de ayuno que lo dejaban aún más debilitado. Sus manos desarrollaban un temblor sutil pero constante, especialmente cuando estaba bajo presión. Y su voz, antes firme y dominante, adquirió un tono vacilante y quebradizo. Pero Eduardo no aceptaría la derrota silenciosamente. Su respuesta a la muerte de Gaveston fue una sed de venganza que consumiría el resto de su reinado. Reunió un ejército y marchó contra los varones rebeldes, culminando en la batalla de Boroughbridge en 1322, donde Tomás de Lancaster fue capturado y ejecutado. Por un breve momento pareció que el rey había recuperado su autoridad, pero la victoria fue ilusoria. En su lugar, Eduardo elevó nuevos favoritos, especialmente Hugo de Spencer el joven y su padre, Hugo de Spencer el viejo, cuya avaricia y crueldad pronto se volverían legendarias incluso para los estándares medievales. Los de Spencer eran diferentes de Gaveston en muchos aspectos cruciales. Donde Pierce había sido carismático y ocurrente, los de Spencer eran calculadores y brutalmente ambiciosos. Donde Gaveston había provocado a los varones con insultos y sarcasmo, los de Spencer los destruían sistemáticamente a través de confiscaciones de tierras, prisiones arbitrarias y ejecuciones sumarias. Hugo el joven, en particular, demostraba una crueldad refinada que impresionaba incluso a los contemporáneos acostumbrados a la violencia medieval. Él torturaba prisioneros personalmente, confiscaba propiedades basándose en acusaciones inventadas y utilizaba su influencia sobre el rey para eliminar cualquier oposición a su creciente poder. La decadencia de Eduardo II. La apariencia física de Eduardo continuó deteriorándose bajo la influencia de los de Spencer. Retratos y descripciones de la época muestran a un hombre cuyos rasgos nobles estaban siendo corroídos por el estrés y la paranoia. Sus mejillas se volvieron flácidas, sus ojos se hundieron en órbitas oscuras y una red de arrugas prematuras comenzó a marcar su rostro. Desarrolló el hábito de morderse las uñas hasta sangrar, dejando sus manos constantemente heridas e infectadas. Su postura, antes erguida y majestuosa, se encorvó gradualmente, como si el peso de la corona estuviera literalmente aplastando sus hombros. Guardias y cortesanos relataban que frecuentemente lo oían hablar solo durante la noche, murmurando estrategias de venganza o reviviendo recuerdos de Gaveston. La situación se volvió insostenible cuando Isabel de Francia, esposa de Eduardo e hija del rey Felipe IV de Francia, decidió que no soportaría más la humillación pública de su matrimonio. Isabel era una mujer de belleza notable e inteligencia política aguda, pero había sido sistemáticamente ignorada y humillada por su marido en favor de sus favoritos masculinos. En 1325 viajó a Francia en una misión diplomática y allí conoció a Roger Mortimer, un exiliado inglés de encanto irresistible y ambiciones ilimitadas. Lo que comenzó como una alianza política rápidamente se transformó en una pasión ardiente que escandalizaría a la Europa medieval. Isabel y Mortimer formaron una alianza que combinaba una intensa atracción sexual con un cálculo político brutal. Él poseía la experiencia militar y las conexiones necesarias para organizar una invasión de Inglaterra. Ella tenía la legitimidad real y los recursos financieros para hacerlo posible.
Juntos, reunieron una fuerza de mercenarios y exiliados ingleses, preparándose para destronar a Eduardo II y colocar a su hijo, el futuro Eduardo III, en el trono bajo su regencia. En septiembre de 1326, Isabel y Mortimer desembarcaron en Inglaterra con una fuerza relativamente pequeña, pero encontraron un reino ya exhausto por la tiranía de los Despencer y listo para la rebelión. Eduardo II, confrontado por la revuelta generalizada, entró en pánico completo. Testigos describieron su desintegración mental en los días finales de su reinado. Lloraba incontrolablemente, se aferraba a los Despencer como un niño asustado y alternaba entre furia impotente y desesperación abyecta. Su apariencia se volvió grotesca, cabello despeinado, ropas sucias, ojos rojos e hinchados por el llanto constante. Si estás siguiendo esta jornada por los momentos más oscuros de la historia real, considera suscribirte al canal para continuar descubriendo relatos como este, donde el poder y la tragedia se entrelazan de formas que marcaron para siempre el curso de la humanidad. La desesperada huida de Eduardo por los pantanos de Gales fue una humillación final para un hombre que ya lo había perdido todo. Hugo Despencer el joven fue capturado primero y ejecutado con una crueldad que impresionó incluso a los estándares medievales. Fue arrastrado por las calles, castrado mientras aún estaba vivo, le fueron extraídas sus entrañas y quemadas ante sus ojos antes de finalmente ser decapitado. Eduardo, presenciando la captura de su último favorito, se derrumbó completamente. Cuando finalmente fue capturado, no resistió, simplemente se entregó, murmurando incoherentemente sobre Piers Gaveston y suplicando por misericordia. La abdicación forzada de Eduardo II en enero de 1327 fue un teatro político cuidadosamente orquestado por Isabel y Mortimer. El ex-rey, reducido a una sombra patética de su antigua majestad, fue forzado a renunciar públicamente en favor de su hijo adolescente. Testigos relataron que Eduardo lloró durante toda la ceremonia, sus lágrimas cayendo sobre los símbolos reales que estaba siendo obligado a entregar. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener los documentos de abdicación, y su voz era casi inaudible mientras pronunciaba las palabras que ponían fin a su desastroso reinado. Pero la abdicación no sería suficiente para Isabel y Mortimer. Un ex-rey vivo representaba una amenaza constante. Siempre existiría la posibilidad de una restauración, especialmente si Eduardo lograba escapar o si alguna facción decidiera apoyarlo. La decisión de eliminarlo fue tomada con el cálculo frío que caracterizaba todas las acciones de Mortimer, pero la ejecución de un rey ungido presentaba problemas prácticos y políticos significativos. No podía ser pública, pues eso generaría simpatía por la víctima y cuestionamientos sobre la legitimidad del nuevo régimen. No podía dejar marcas obvias de violencia, pues eso confirmaría las sospechas de asesinato. La solución encontrada fue diabólica en su sofisticación. Eduardo fue trasladado al castillo de Berkeley, una fortaleza remota controlada por Thomas Berkeley, un aliado de Mortimer. Oficialmente, el ex-rey estaba siendo mantenido en custodia protectora, pero la realidad era muy diferente. Desde el momento en que llegó al castillo, Eduardo fue sometido a una campaña sistemática de humillación y tortura diseñada para destruir completamente su cordura y fuerza física. Fue alojado en una celda húmeda y fétida situada directamente sobre las cloacas del castillo, donde el olor a excrementos humanos y carne podrida era insoportable. Sus comidas consistían en sobras estropeadas y agua sucia cuando le daban comida. Pero la tortura más cruel era psicológica. Sus captores lo forzaban a permanecer despierto por días seguidos, haciendo ruidos constantes fuera de su celda. Lo vestían con ropa femenina y lo forzaban a afeitarse con agua fría y lodosa, una humillación destinada a destruir cualquier vestigio de dignidad real que aún poseía. Guardias relataban que Eduardo frecuentemente hablaba solo, a veces susurrando a retratos imaginarios de Gaveston, otras veces gritando órdenes a súbditos que ya no existían. El deterioro físico de Eduardo durante sus meses de cautiverio fue dramático y perturbador. Su cuerpo, otrora fuerte y atlético, se consumió rápidamente. Sus costillas se volvieron visibles a través de la piel pálida y manchada, sus brazos perdieron toda la musculatura,
y sus piernas quedaron tan débiles que apenas podía mantenerse en pie por largos periodos. Su rostro se transformó en una máscara excavada de sufrimiento, ojos hundidos y vidriosos, mejillas consumidas, labios agrietados y constantemente sangrando debido a la deshidratación. Su cabello, otrora dorado y brillante, se volvió gris y cayó en mechones, dejando calvas en su cuero cabelludo. Las condiciones deliberadamente inhumanas formaban parte de un plan mayor. Isabel y Mortimer esperaban que Eduardo muriera naturalmente debido a las terribles condiciones, permitiéndoles alegar que su muerte fue resultado de enfermedad o desesperación. Pero Eduardo, a pesar de toda la tortura física y psicológica, demostraba una resistencia sorprendente. Su cuerpo se negaba a sucumbir, quizás sostenido por una voluntad obstinada o simplemente por una constitución más fuerte de lo que parecía. En septiembre de 1327, la paciencia de Mortimer se agotó. Corrieron rumores de una posible conspiración para liberar a Eduardo y él decidió que ya no podía darse el lujo de esperar a una muerte natural. La orden fue dada. Eduardo II debía morir, pero de una forma que no dejara evidencias obvias de asesinato. El método escogido fue tan brutal como ingenioso, una forma de ejecución que se convertiría en una de las más infames de la historia medieval. La noche del 21 de septiembre de 1327, 4 hombres entraron en la celda de Eduardo. Tomás Gurney y Juan Maltravers, caballeros al servicio de Mortimer, acompañados por 2 asesinos profesionales cuyos nombres se perdieron en la historia. Eduardo, ya reducido a una sombra de sí mismo, seguramente percibió que su fin había llegado. Testigos posteriores, probablemente guardias que observaron a distancia, relataron que imploró por misericordia, ofreciendo riquezas imaginarias y prometiendo nunca más reclamar el trono. Sus súplicas fueron ignoradas. Los asesinos habían traído consigo equipo específico, una tabla pesada, cuerdas y, más perturbadoramente, un largo verdugo de hierro que había sido calentado al rojo vivo en las fraguas del castillo hasta quedar incandescente. El método elegido era diabólico en su precisión. Eduardo sería muerto por perforación interna que no dejaría marcas externas visibles, permitiendo que sus asesinos alegaran muerte natural por enfermedad o desesperación. El ex rey fue brutalmente dominado y forzado a tenderse boca abajo sobre la tabla, que fue entonces posicionada sobre su pecho y espalda para inmovilizarlo completamente. Cuerdas lo ataron en posición, dejándolo completamente indefenso. Lo que sucedió después fue relatado en crónicas posteriores con detalles que aún hoy provocan horror. El verdugo de hierro incandescente fue introducido a través de su ano, perforando sus intestinos y órganos internos con precisión calculada para causar agonía máxima antes de la muerte. El grito que resonó por el castillo de Berkeley esa noche fue descrito por testigos como inhumano, un sonido de sufrimiento tan intenso que guardias a cientos de metros de distancia despertaron aterrorizados. Eduardo II, que había gobernado Inglaterra durante 20 años, murió en una agonía indescriptible, su cuerpo convulsionando violentamente antes de finalmente sucumbir a las heridas internas masivas. Sus asesinos trabajaron con eficiencia profesional, garantizando que no hubiera marcas externas que pudieran incriminar a Isabel y Mortimer. El descubrimiento oficial del cuerpo fue cuidadosamente orquestado. A la mañana siguiente, Tomás Berkeley, que encontró a Eduardo muerto en su celda, aparentemente víctima de causas naturales. El cuerpo fue rápidamente embalsamado y preparado para exhibición pública, con especial cuidado para esconder cualquier evidencia del método real de ejecución. Cuando fue mostrado al público, Eduardo parecía haber muerto pacíficamente, sin señales visibles de violencia. Pero los rumores comenzaron casi inmediatamente. Guardias susurraban sobre el grito terrible que había resonado por el castillo. Vecinos hablaban sobre extrañas actividades en las fraguas durante la noche, y gradualmente la verdad sobre el método brutal de ejecución se esparció. Crónicas posteriores, escritas décadas después de los eventos, preservaron detalles específicos que solo podrían haber venido de testigos oculares, sugiriendo que el secreto fue mal guardado desde el inicio. El funeral de Eduardo II fue un espectáculo de hipocresía política magistralmente orquestado.
Isabel, vestida de luto elaborado, lloró públicamente por el marido que había mandado asesinar, mientras que Mortimer organizó ceremonias grandiosas que celebraban la vida bien vivida del ex-rey. El cuerpo fue exhibido en varias ciudades durante el viaje hasta la abadía de Gloucester, donde sería enterrado, permitiendo que súbditos prestaran sus respetuosas despedidas al monarca muerto. Multitudes comparecieron, muchas genuinamente entristecidas por la muerte prematura de un rey que, a pesar de sus fallas, había sido ungido por Dios. Pero la ironía más cruel era que en la muerte Eduardo II encontró algo que le había escapado durante la vida: simpatía genuina. Las historias sobre la brutalidad de su asesinato, inicialmente susurradas en tabernas y ferias, gradualmente se transformaron en una narrativa de martirio. El hombre que había sido despreciado como un rey débil y degenerado se convirtió póstumamente en una figura trágica, víctima de una esposa ambiciosa y un amante calculador que habían orquestado su destrucción para sus propios fines. Isabel y Mortimer disfrutaron solo brevemente los frutos de su crimen. Su relación escandalosa y su gobierno conjunto comenzaron a generar oposición casi inmediatamente después de la muerte de Eduardo II. El joven Eduardo III, técnicamente rey pero aún bajo tutela, observaba y planeaba con la paciencia de un depredador nato. En 1330, a los 18 años, organizó un golpe audaz que resultó en la captura de Mortimer y el exilio de su propia madre. Mortimer fue ejecutado por traición, mientras que Isabel fue forzada a retirarse de la vida pública, viviendo el resto de sus días en la oscuridad y el arrepentimiento. La justicia, si es que puede ser llamada así, llegó de forma igualmente brutal para algunos de los asesinos directos de Eduardo. Tomás Gurney huyó al continente, pero fue eventualmente capturado y ejecutado. Juan Maltravers logró escapar por más tiempo, pero también acabó pagando con la vida por su papel en el asesinato real. Los dos asesinos anónimos simplemente desaparecieron de la historia, probablemente eliminados por los propios organizadores del crimen para garantizar su silencio permanente. Pero quizás la venganza más poética llegó a través de la memoria histórica. Isabel, que había orquestado la destrucción de Eduardo para asegurar su propio poder, descubrió que había creado su propia ruina. Su reputación, otrora intachable como hija del rey de Francia y reina de Inglaterra, quedó para siempre manchada con el apodo de Loba de Francia. Mortimer, que había calculado que el asesinato de Eduardo le garantizaría poder permanente, descubrió que solo había firmado su propia sentencia de muerte con algunos años de retraso. El legado de Eduardo II trascendió sus fallas como rey, para convertirse en algo mucho más complejo e inquietante. Su historia se transformó en una meditación sobre los peligros del poder absoluto mal utilizado, sobre las consecuencias destructivas de una pasión descontrolada y sobre la brutal mecánica de la política medieval. Más profundamente, su horrible muerte sirvió como un sombrío recordatorio de que incluso aquellos nacidos para gobernar a otros hombres son, en última instancia, solo carne y sangre vulnerables a la crueldad humana. La brutalidad específica de su ejecución, la violación final y literal de su cuerpo a través del método más humillante posible, contenía simbolismos que no pasaron desapercibidos para sus contemporáneos. En una época en que los rumores sobre la sexualidad de Eduardo circulaban ampliamente, sus asesinos eligieron un método que resonaba y castigaba sus supuestas perversiones. Era una forma de justicia brutal y primitiva que reducía a un rey ungido por Dios al nivel más básico del sufrimiento humano. Décadas después de su muerte, peregrinos comenzaron a visitar la tumba de Eduardo II en la abadía de Gloucester, no para celebrar a un gran rey, sino para rendir homenaje a un mártir real. Sus oraciones no eran por victorias militares o conquistas políticas, sino por un alma que había sufrido más allá de cualquier medida humana razonable. Se reportaron milagros junto a su tumba, y por un tiempo pareció que Eduardo II podría ser canonizado póstumamente, una ironía suprema para un hombre cuya vida había escandalizado a la cristiandad medieval. La muerte de Eduardo II representa uno de los momentos más oscuros en la larga historia de la monarquía inglesa, pero también sirve como un espejo inquietante de las pasiones y debilidades que definen la condición humana.
Su historia no es solo sobre un rey que fracasó, sino sobre cómo el poder puede corromper tanto a quienes lo ejercen como a quienes lo desean. Es sobre cómo un amor mal encaminado puede volverse destructivo, cómo la ambición descontrolada puede llevar a la autodestrucción, y cómo la sed de venganza puede consumir tanto al perpetrador como a la víctima. Más de 7 siglos después, la agonía final de Eduardo II resuena a través de la historia como un grito primordial sobre la fragilidad del poder humano y la brutalidad de la que somos capaces cuando reducimos a otros seres humanos al nivel de obstáculos que eliminar. Su tumba en Gloucester permanece como un monumento no solo a un rey fallido, sino a la capacidad humana tanto para el mal profundo como para la compasión tardía. En la quietud de piedra de la abadía, donde sus restos mortales reposan desde hace más de 700 años, aún resuena el eco de aquel grito terrible de septiembre de 1327, un recordatorio eterno de que al final todos somos solo carne frágil en un mundo que no ofrece garantías de misericordia a nadie, independientemente de la sangre que corra por nuestras venas o de las coronas que podamos llevar en nuestras cabezas.